Buenas con todos. Hoy voy a tratar de explicar una fuente de alimentación triple con tensión de salida de 3.3 voltios, 5 voltios y 12 voltios. Bueno, antes que todo hay que alimentar nuestra fuente con 220 voltios. Eso nos manda nuestro alternador. Luego, teniendo nuestros 220 voltios, queremos transformar nosotros nuestra corriente y ahí ponemos nuestro transformador, donde el transformador lo estamos reemplazando por este conector, porque el transformador no entraría en nuestra placa que estamos construyendo. Eh, el transformador transforma los 220 voltios a 24 voltios que solamente estamos necesitando para nuestra placa o para nuestro circuito, porque estamos recordando un circuito de 12 voltios, 5 voltios y 3.3 voltios. Necesitamos un puente de diodo. Necesitamos dos capacitores que sumados nos da 2000 microfaradios. Bueno, todo esto va a tierra. Estamos utilizando un integrado de 12 voltios, de 5 voltios y de 3.3 voltios que tenemos que regularlo. El integrado de 12 voltios se llama LM7812, el integrado de 5 voltios se llama LLM7805 y el integrado de 3.3 voltios se llama LLM317T. Bueno, siguiendo con el circuito, tenemos un capacitor de 10 microfaradios, un capacitor normal de 100 nanofaradios, una resistencia y un LED. Aquí está un conector que lo utilizamos como la salida de la energía, donde vamos a conectar para poder obtener nuestros 12 voltios. Ahora, en el LM7805 necesitamos un capacitor electrolítico de 10 microfaradios. Necesitamos un capacitor normal de 100 nanofaradios, una resistencia de 150, nuestro LED y nuestro conector que nos va a dar el voltaje salida de 5 voltios. El LM317T. Necesitamos una resistencia donde vamos a tener que buscar cómo regular ese voltaje y hacerlo llegar a 3.3 voltios. Necesitamos un potenciómetro que va a ser el regulador para hacerlo llegar a 3.3 voltios, de un potenciómetro de 5K, un capacitor de 100 nanofaradios, una resistencia de 150 y un LED. Y nuestro conector que nos va a servir para nuestro voltaje de salida. Bueno, ahora voy a explicarles un poco sobre cómo hacer nuestro PCB. Bueno, ahora les voy a explicar un poco sobre nuestro PCB, cómo realizarlo. Bueno, antes que todo tenemos que organizar nuestros componentes y ponerlos de una forma ordenada. Estamos ordenando nuestros componentes. Estos son nuestros disipadores que le estamos incluyendo a nuestra placa. Ahora colocaremos nuestros integrados que van pegados a la placa, ya que son disipadores de calor para que protejan y no se recalienten nuestros integrados. Seguimos ordenando.
y nuestro proyecto nos va a quedar algo similar a esto. Aquí está ordenado. Aquí está ordenado cada componente y le hemos puesto para poder fijar en algún lugar nuestra placa, sus respectivos huequitos. Bueno, hemos puesto nuestro nombre y todo eso. Ahora vamos a rutear nuestra placa, que utilizamos el autorruteo. Utilizamos el autorruteo y están el cableado. El autorruteo es el cableado que le hacemos a nuestra placa internamente. Bueno, ahora veremos nuestro proyecto en 3D. Y como logramos visualizar, aquí está nuestro potenciómetro que utilizamos de 5K, nuestras resistencias, nuestros capacitores nuestros capacitores de 1000 microfaradios, nuestros capacitores de 10 microfaradios y nuestros capacitores de 100 nanofaradios, nuestras resistencias de 150 con sus respectivos LED en cada entrada de nuestra hornera, nuestros integrados 7812, 7805, el LMS 317, los que nos va a dar 12 voltios, 5 voltios y 3.3 voltios. Y esta es nuestro transformador, las entradas para poder conectar nuestro transformador, recordando que el transformador es muy grande para nuestra placa. Gracias, eso es todo.